Mi nombre es José Alfonso Correa. Yo soy asistente de investigación aquí en Flaxo. Mi pregunta es la siguiente. Generalmente se dice que las elecciones pues, ya están organizadas, que ya todo está en marcha, que generalmente todos los contratiempos ya están siendo atendidos. Por ejemplo, que el PREP ya está listo, que el padrón electoral ya está integrado. Pero a mí me gustaría saber si existe algún tipo de parámetros para que nosotros podamos conocer si una elección está realmente siendo democrática o no. Y en el caso de nuestra elección, ¿cuáles serían esos parámetros? Me gustaría iniciar planteando que la democracia es más que elecciones, pero no puede ser menos. O sea, el piso de cualquier democracia son elecciones que cumplen con ciertos parámetros, con ciertos requisitos. Tienen que ser elecciones libres, tienen que ser elecciones justas, tienen que ser elecciones competitivas y transparentes. En México hemos llevado a cabo muchas reformas desde 1990 que nos han llevado a plantear en la ley, a incorporar en la ley medidas sustantivas para garantizar estos cuatro parámetros y requisitos, de tal manera que cumplimos, digamos, en la parte formal, pero también en la parte, digamos, de la estructura institucional que tenemos con eso. En México las elecciones son libres, lo cual significa que cada ciudadano tiene la libertad de elegir por quién votar, la opción, digamos, que más se acerque a su preferencia. Al mismo tiempo son elecciones justas. Se han hecho reformas sustantivas y existen las condiciones para que los candidatos y los partidos compitan en mejores condiciones. ¿Qué quiere decir? Que tienen recursos económicos, que tienen acceso a medios de comunicación, de tal manera que, aunque, digamos, puede haber disparidad entre los partidos chicos, los partidos medianos y los partidos grandes, compiten, digamos, más o menos en condiciones equitativas. El orden constitucional garantiza mediante el principio de equidad. Exacto, ¿no? La tercera característica es que son elecciones competitivas. Son elecciones, digamos, en donde se gana prácticamente con un margen muy pequeño. Cada vez más en México, a nivel federal y local, tenemos elecciones muy competidas. Pero además, las opciones que tenemos son genuinas. Es decir, los partidos que se proponen competir, los partidos que están compitiendo en cada una de las elecciones, desde la municipal, la local y la federal, son opciones que se están, digamos, jugando, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Es decir, no son títeres, no es alguien que pongo para que aparezca en la boleta, digamos, como en otros, digamos, contextos latinoamericanos sí sucede, y que sucedió también en México antes de 1990, son elecciones genuinas, opciones genuinas, que es una tercera característica muy importante que hace una línea divisoria muy fuerte entre las elecciones que son democráticas y las que no. Y una cuarta parámetro que tiene que ver con la transparencia. Hoy, sin duda, tenemos un proceso electoral que es monitoreado a lo largo y ancho del proceso. Los partidos políticos y los ciudadanos están directamente metidos. Ahora, cuando vemos, digamos, planteamos, digamos, estos parámetros, podemos prácticamente asegurar, en México tenemos elecciones democráticas. Sin embargo, cuando hablamos de calidad, entonces encontramos, digamos, serios déficits en ciertas materias. Otros parámetros también. Exacto, otros parámetros. Entonces, cuando hablamos de calidad, entonces podemos ver malas prácticas y problemas tan serios como los de la violencia política, ¿no? Entonces, la violencia política sin duda afecta la calidad democrática de nuestras elecciones, ni duda, pero no dejan de ser democráticas, porque cumplen con estos cuatro parámetros fundamentales que dividen prácticamente las elecciones en el mundo entre las que son democráticas y las que no son democráticas. A mí me gustaría, atendiendo a la inquietud que expresó el compañero de la maestría en sociales, un poco pues decir lo que sabemos sobre ese tipo de asesinatos. En esta contienda la cuenta iba sobre los 90. Yo creo que una sola persona son de esos hechos que es imposible justificarlos, que se lamentan. Entonces, siempre hablar de números en estos casos, son muchos, son pocos, creo que hay que relativizarlo. Pero lo que sí sabemos es que no se trata de asesinatos con un patrón político particularmente orientado contra un partido. Incluso una cosa paradójica y muy interesante es que el mayor número de asesinados son del PRI, y son normalmente precandidatos, candidatos o autoridades ya electas, o incluso autoridades en funciones al nivel municipal.
Y lo más probable es que estas muertes se deban a la intervención del crimen organizado. Ahí lo que tenemos que reclamarle al Estado mexicano es su incapacidad para brindarnos seguridad y sobre todo el máximo principio que es el de la vida. Pero no se trata de la acción, digamos, de una policía política o de un ejército o de un cuerpo paramilitar que está actuando de forma política contra una oposición de forma sistemática, sino que más bien a nivel local lo que el crimen organizado está tratando de deshacerse de aquellos candidatos o de aquellas autoridades que les son incómodos. Y en donde deberíamos poner el acento aquí es en la incapacidad de nuestro Estado para proporcionarnos seguridad antes que, o sea, esto afecta por supuesto a las elecciones, a su calidad, pero pues no es algo que propiamente el INE, la autoridad administrativa o incluso la autoridad jurisdiccional electoral puedan resolver. Es un problema que está alrededor, que es muy grave y que sin embargo no afecta a las elecciones, pero no es estrictamente electoral.